Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, como siempre. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirse en una noticia que, sinceramente, ha sacudido a la comunidad de fans de la televisión turca hasta los cimientos. Si eres un seguidor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente te gusta estar al tanto de los romances que roban titulares, entonces prepárate, porque lo que vamos a discutir hoy es algo que nadie vio venir. Estamos hablando de una noticia que ha explotado en las redes sociales, de un titular que ha dejado a muchos boquiabiertos. 18 de octubre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, lo han leído bien. La fecha es específica, el titular es contundente y la expectación es máxima. Hoy vamos a desgranar todos los detalles de este bombazo, analizar lo que podría significar y, por supuesto, compartir algunas de las reacciones más interesantes que hemos visto. Antes de adentrarnos en todo esto, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Somos tu fuente principal de noticias del mundo del entretenimiento, y no querrás perderte ni una sola actualización. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para que te enteres de todo al instante. Ahora vayamos al grano porque la noticia es realmente jugosa. El 18 de octubre de 2025. Una fecha que hasta hace muy poco no significaba nada en particular para la mayoría. Pero ahora se ha convertido en sinónimo de algo grande, algo inesperado, algo que tiene a todos hablando. La impactante noticia de Hande y Kerem ha aterrizado como un meteorito en el universo del espectáculo, y las preguntas fluyen sin parar. ¿De qué se trata exactamente esta noticia? ¿Ha sido un anuncio de boda? ¿Un proyecto juntos que nadie esperaba? ¿O quizás algo completamente diferente? El misterio que rodea esta información es casi tan fascinante como la propia noticia. Sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel internacional. Su química en pantalla en la serie Senkalkam fue tan palpable, tan magnética, que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones. Si bien su relación romántica fuera de cámaras tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin, el cariño y la admiración que sus fans les profesan individualmente y a menudo en conjunto por los recuerdos que compartieron en la serie, es innegable. Por eso cualquier noticia que los involucre, y más aún si se describe como impactante y con una fecha tan concreta, genera una ola de interés inmediata. Las especulaciones, como era de esperar, han comenzado a volar. Algunas de las teorías más populares que hemos visto circular en foros, redes sociales y grupos de fans giran en torno a varios escenarios posibles. El más obvio y quizás el más deseado por muchos, es que esta fecha marca un anuncio relacionado con un posible regreso juntos, ya sea en la vida real o en un proyecto profesional. Imaginen la euforia de los fans si anunciaran una nueva serie, una película, o incluso un regreso a la pantalla juntos. Sería, sin duda, un evento mediático de proporciones épicas. Otro escenario que se baraja es un hito importante en sus vidas personales. Podría ser un matrimonio, aunque hasta donde sabemos públicamente, ambos han seguido caminos separados en el ámbito sentimental. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, las sorpresas son moneda corriente. Quizás sea el nacimiento de un hijo, aunque esto sería aún más sorprendente y requeriría de una discreción extrema. O tal vez se trate de un proyecto humanitario significativo o un emprendimiento empresarial que los una de nuevo. La clave es la palabra impactante, que sugiere algo fuera de lo común, algo que cambia la percepción que teníamos de su relación actual o de sus futuros planes. Otra línea de pensamiento, y esta es más especulativa, es que la noticia impactante podría no ser sobre ellos juntos en un sentido romántico, sino sobre algún tipo de evento profesional conjunto que genere una gran sorpresa. Por ejemplo, un proyecto de gran envergadura que los reúna como protagonistas, algo que los fans habían anhelado desde el fin de Senkalkam. Podría ser una película de Hollywood con ambos, o una producción internacional que rompa barreras. La posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a compartir créditos en algo grande es, en sí misma, una noticia emocionante para muchos. También debemos considerar la posibilidad de que la noticia impactante tenga un matiz diferente, quizás relacionado con algún aspecto de sus carreras individuales que tenga un impacto significativo y se haga público en esa fecha. Sin embargo, el titular une explícitamente sus nombres, lo que nos lleva a pensar que la conexión entre ellos es el núcleo de la noticia. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esta fecha?
Es importante mencionar que a menudo este tipo de titulares surgen de rumores, filtraciones o anticipaciones de eventos. Si bien la fecha específica, 18 de octubre de 2025, es intrigante sin una fuente oficial o un anuncio previo, todo lo que podemos hacer es especular. Sin embargo, el hecho de que un titular así circule sugiere que hay algo detrás, un murmullo que ha crecido hasta convertirse en una noticia con potencial viral. Hemos estado rastreando las redes sociales, los foros de fans y los sitios de noticias de entretenimiento para recopilar la mayor cantidad de información posible. Lo que hemos encontrado es un torbellino de reacciones. Los fans de Senkalkam, que aún hoy siguen recordando la serie con cariño, están eufóricos ante la posibilidad de un reencuentro. Los comentarios van desde el más puro entusiasmo hasta la incredulidad. También hay un sector de la audiencia que está más cauteloso, y con razón. Han aprendido que no toda noticia es confirmada y que las especulaciones pueden llevar a decepciones. Estos comentarios a menudo expresan un deseo de esperar a una confirmación oficial antes de dejarse llevar por la emoción. Hasta que no lo vea en una fuente oficial, no me lo creo del todo, es un sentimiento común. Por otro lado, siempre hay quienes buscan el lado más cínico o analítico de las noticias. Algunos se preguntan si este titular es una estrategia de marketing, una forma de generar expectación para un futuro proyecto o evento. Otros analizan las trayectorias actuales de Hande y Kerem para intentar inferir qué podría ser este anuncio. Hande ha estado trabajando en proyectos individuales muy exitosos, y Kerem también ha estado activo en la industria. Unirlos de nuevo, sea cual sea el motivo, sería un movimiento estratégico muy interesante. Es fundamental recordar que en el mundo de las celebridades, la información puede ser esquiva y a veces engañosa. Los titulares sensacionalistas a menudo se utilizan para captar la atención, y si bien este titular es directo y específico sin un contexto adicional, debemos manejarlo con un grado de prudencia. Sin embargo, la resonancia de esta noticia es innegable. El hecho de que el nombre de Hande y Kerem juntos, en una fecha tan definida, cause tal revuelo, habla de la huella imborrable que dejaron en el corazón de sus seguidores. La anticipación es lo que hace que este tipo de noticias sean tan cautivadoras. ¿Qué podría ser tan impactante? ¿Qué podría unir a estas dos estrellas de una manera tan significativa en una fecha concreta del futuro? La pregunta nos deja imaginando un sinfín de posibilidades. Podría ser un anuncio sobre un nuevo emprendimiento comercial que han estado gestando en secreto. O tal vez un gran evento benéfico en el que participarán juntos. La lista de lo que podría ser es tan larga como nuestra imaginación. Lo que sí podemos afirmar es que, sea cual sea la noticia, el impacto será significativo. Hande Erçel es una de las actrices más exitosas y admiradas de Turquía, con una base de fans global que la sigue con devoción. Kerem Bürsin, por su parte, ha conquistado corazones con su carisma y su talento, y también goza de una gran popularidad internacional. Juntos, en cualquier contexto, tienen el poder de generar una atención masiva. Así que mientras esperamos con ansias cualquier tipo de confirmación o detalle adicional sobre esta impactante noticia, les invitamos a compartir sus propias teorías y expectativas en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que Hande y Kerem podrían anunciar para el 18 de octubre de 2025? ¿Están emocionados, escépticos o una mezcla de ambos? Queremos saber su opinión. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida y nos ayuda a crear contenido aún más interesante para ustedes. En resumen, hemos cubierto la sorprendente noticia que ha surgido con un titular específico, 18 de octubre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Hemos explorado las diversas especulaciones que esta noticia ha desatado, desde un posible regreso romántico o profesional hasta otros eventos significativos. Hemos analizado la magnitud del interés que genera la unión de estas dos estrellas, y hemos compartido algunas de las reacciones más destacadas de la comunidad de fans. La clave aquí es la especulación y la anticipación, ya que aún no contamos con detalles concretos o confirmación oficial. Lo que es seguro es que esta noticia ha creado un gran revuelo y mantiene a todos expectantes. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hoy y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo las noticias más interesantes del mundo del entretenimiento. Si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, les agradeceríamos enormemente que dejaran un me gusta. Su feedback es muy valioso para nosotros.
Y si conocen a otros fans de Ande y Kerem, o simplemente a alguien a quien le guste estar al día de las novedades del espectáculo, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les recuerdo una vez más la importancia de *** suscribirse a nuestro canal ***. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Denle al botón de suscripción, activen la campanita, y formen parte de esta comunidad que ama estar informada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta entonces.